¿no? Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Me siento muy honrada de estar aquí en el Centro de Artes del TEC en Cartago, Costa Rica, pudiendo estar en el auditorio tan bonito con la gente que nos está acompañando el día de hoy y con la gente que nos está acompañando en línea y con una invitada de lujo que es una persona que yo admiro y quiero profundamente y que es Flavia Tencio. La voy a presentar rápidamente. Flavia Tencio es una talentosa actriz, escritora y productora mexicana, reconocida por su versatilidad y su capacidad de contar historias profundas. A lo largo de su carrera ha participado en importantes producciones televisivas como Luis Miguel la serie, Madre solo hay dos, El niñero y Viaje al centro de la Tierra. También ha escrito y producido las películas La lengua del sol y Lo que nunca nos dijimos. Su compromiso social y su pasión por la narrativa la han consolidado como una figura clave en la industria cultural. Y bueno, muy bienvenida, Flavia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos los que están ahí escuchándonos, a los que están también a distancia. Y qué alegría para mí también, qué honor estar. Gracias por sumarte a todo lo que es las actividades del día de hoy de la Gala de los Premios Masho 2025, que además, como sabes, es su primera emisión en Costa Rica. Esperemos que el próximo año sea en Argentina y que al siguiente en México, y a ver hasta dónde más llegamos. Ay, qué bueno. Yo ya me estaba preparando para el año que viene, sí ir a Costa Rica, pero ir a Argentina también me viene bien. Claro. Así que ir, es la idea. ¿no? Es la idea, claro, ir cambiando de país para que se note que es un concurso internacional, ¿no? Que empezó como una idea en Costa Rica con Fernando Meneses, pero que se ha ido moviendo con una serie de colaboradores que justo somos argentinos, españoles y mexicanos. Entonces, pues vámonos moviendo por estos países para empezar. Bueno, arriba pues, Iberoamérica. Esta charla virtual de Flavia tiene un tema que a mí me parece interesantísimo y que creo que a todos los que hacemos televisión en cualquiera de sus facetas, digamos, como actores, como productores, como directores, como guionistas, les puede parecer interesante, y es cómo funciona un room, o en español, un cuarto de escritores, que me parece un tema apasionante porque pues hay gente que de los que nos ven que tienen menos experiencia que ni siquiera saben que existe este concepto room de escritores, ¿no? Entonces tal vez estaría bien empezar por ahí, Flav. ¿Qué es un room de escritores para empezar? Bueno, un room de escritores es un grupo de escritores contratados generalmente que se encuentran antes físicamente, después de la pandemia virtualmente en la mayoría de los casos, así en un Zoom o en una mesa de trabajo para desarrollar una serie. Esto empieza con el trabajo con la serie. Ya hay películas que también se hacen en cuarto de escritores, pero sobre todo arranca en Estados Unidos y arranca con el boom de las series, con las series donde se dieron cuenta, y con razón, de que más cabezas crean más y piensan más que una sola, claro, ¿no? Y la verdad, la complejidad de lo que conlleva escribir una serie es que conviene, en todos los sentidos, que se junten estos escritores con un objetivo que es sacar la serie en su temporalidad, ¿no? Claro, entonces este formato del cuarto de escritores, digamos que es más o menos reciente, por decir, los últimos que 15, 20 años tal vez, no sé, porque también antes no había muchas series, ¿no? O sea, más bien eran otros formatos, películas, no sé, telenovelas, o sea, las series se han vuelto como muy importantes en los últimos años, yo creo que a partir de Netflix más y de estas plataformas tan importantes, y entonces aparece la figura la figura del room de escritores, ¿cierto? Escritores, del writer room, sí. Sí, no tengo yo la fecha exacta, ajá, pero cuando empieza a sonar esto del cuarto de escritores, en efecto ya es con las plataformas, con series más comerciales, por llamarlas de alguna manera. No es restrictivo a series comerciales, ¿no?
pero antes escribía incluso las telenovelas, que eran larguísimas y que ya ven que se escribían 100 capítulos, 60 capítulos, las escribían a veces dos escritores, o incluso, ¿no? En cambio, como que en la serie se buscaba hacer un producto muchísimo más cuidado, Claro. ¿no? Un producto premium. Entonces, por eso es que cada capítulo lo escribía un cuarto de escritores. Bueno, ya vamos a profundizar en eso. No precisamente cada capítulo lo escribe todo el cuarto, o sea, todos los escritores, pero sí toda la serie era creada, estaba consolidada, está todavía, no el pasado, sino el presente, es un presente ahora y creo que seguirá este método para escribir las series por muchos escritores. Estamos hablando de 5 escritores, 6, incluso cuartos escritores de series muy famosas, no sé, series que a lo mejor han visto, como Succession, series muy reconocidas, a veces tienen 8 escritores en su cuarto, llegan a tener algunas, no sé, Game of Thrones quizás tenga más, ¿no? Claro que ustedes dicen, bueno, pero es que yo lo veo en los créditos y veo que figuran solamente un escritor o dos, es porque es por cómo es la metodología. Pero probablemente si se fijan en los créditos, aparece en los créditos cuarto escritores y aparecen todos los escritores que participan en el cuarto, aunque cada capítulo lleva el crédito de 1 o 2 escritores que son los encargados de ese capítulo. Y si quieren, si les interesa, no podemos entrar justamente en eso, ¿no? Por favor, explícanos cómo se divide este trabajo, que una serie supongo que es un trabajo gigantesco, ¿no? Pon tú que sea una miniserie ahí de, no sé, a veces hay miniseries como de 4 o 5 capítulos, pero una serie, ¿no? Que a veces tiene 8, 9 o 10 capítulos, o quizás más, o más temporadas, ¿cómo se divide en este trabajo entre esas 5 o 6 personas que forman el cuarto de escritores? Bueno, las series, fíjate que ahora, si se han dado cuenta, cada vez tienen menos capítulos por temporada. Ok. Porque partiendo desde el desarrollo de la serie, es caro tener un cuarto de escritores, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un cuarto de escritores para 6 capítulos, que ya hay series que por temporada tienen 8 capítulos, 7, incluso 6, y eso es una temporada. Antes eran 13 capítulos mínimos. También los formatos han ido cambiando, ¿no? Y también han ido cambiando porque la industria también va cambiando en relación a los presupuestos, ¿no? Claro, claro. Y todo tiene este rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, si da más rendimiento, y también el público, ¿no? Lo que pide el público, cada vez son más cortos y de menos capítulos porque la atención de la gente, sostener la atención de la gente más tiempo cada vez es más difícil, de la audiencia, y los capítulos también se han ido cortando. Pero bueno, ¿cómo empieza esto? Generalmente hay pues, una plataforma detrás, llamémosle Netflix, la que quieran, ¿no? Que dice, bueno, yo quiero hacer tal serie, alguien, un escritor o una casa productora o la misma plataforma tiene una idea, y entonces dice, bueno, en base a esta idea y quiero hacer una serie de este género, ¿no? Y a veces hay un creador, que es el creador, que es quien lleva el crédito de creador, que dice creada por la serie, ¿no? Que incluso el creador puede no escribir, a veces en el cuarto de escritores, la mayoría de las veces sí, a veces es el head writer, o sea, el encargado del cuarto, la cabeza del cuarto, pero otras veces no. Pero sin embargo es el que tuvo esa idea, el que dijo, ay, vamos a hacer una serie de una familia donde las mamás de 2 bebés, esta es una que yo escribí, la premisa de esa serie, ¿no? Se encuentran en un hospital cuando están a punto de pariendo, y en el hospital intercambian las bebés, y son de estratos sociales muy diferentes y de mujeres completamente diferentes, y que a lo largo de la serie y de las temporadas se van a ir encontrando ellas por las hijas, porque se enteran de lo que pasó y quieren criar a las hijas juntas, y entonces al final logran un nuevo esquema de familia integrada, ¿no? Ese es el arco completo de 3 temporadas. Esa serie se llama Madre Solo Hay Dos, o sea, la reconozco porque salí en ella, porque seguro si dices de otra ni la reconozco. Pero sí, supe perfecto que estabas hablando, desde que dijiste unas madres en un hospital, dije ya, Y una serie muy exitosa en Netflix, le fue muy bien la primera temporada, entonces deciden escribir la segunda temporada, ese es otro tema, ¿no? Porque luego a veces se desarrollan todas las temporadas juntas, pero es en el menor de los casos, porque realmente no, primero quieren probar si la primera temporada va bien, y si la primera va bien, van a probar, generalmente se hace así. Entonces, bueno, alguien tiene la idea y dice, en este caso de esta serie es una escritora que se llama Carolina Rivera, que sí fue la head writer de la serie, y entonces ella llegó con esta idea a Netflix, y Netflix dijo, va la idea.
Entonces, bueno, vamos a desarrollar primero que nada la Biblia, ¿no? Pero va por pasos. Y para la Biblia ya se llama a un mini room, que se llama, un cuarto de escritores más pequeño. O algunos que tienen mucho presupuesto ya llaman a todos los Pero escritores. espera, ahí te voy a detener, Flavia, porque seguramente hay gente de las que nos están escuchando que le dices, que no saben que le dices la Biblia y ha de pensar que es la que te dejan ahí en los hoteles. No, Claro, no es esa Biblia. Sí, no es la Biblia de Chuchito, no. Exacto. Bueno, ¿Qué es la Biblia sí. en este caso? Ahora, bueno, la Biblia son las bases para la serie, los Okay. pilares, de qué va a tratar la serie, lleva sinopsis, lleva un argumento, lleva toda la historia de la serie contada como narrativa, lleva los personajes, los arcos de los personajes, de dónde va a ir tal. El arco del personaje es, este personaje empieza de tal manera y cuando termina la temporada, aprende todas estas cosas en la temporada, se transforma y termina de otra manera. Pasa por todos estos obstáculos y al final de esa temporada, porque les digo que se van escribiendo por temporadas, de la primera temporada el personaje principal va a terminar, las dos madres van a terminar peleadas. No me acuerdo cómo era realmente, vean la serie, no es spoiler, pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? Entonces se empieza a construir hacia allá, siempre hacia cuál va a ser el final, que también va cambiando, porque esto también es orgánico y luego también hay muchas notas y muchas voces que van diciendo, no, mejor por acá, por allá, no, esto pasa por un proceso muy largo. Entonces, pero ahí se definen las bases de la serie, ¿no? Cuáles van a ser los conflictos principales, las relaciones entre personajes, las tramas principales, qué pasa con cada personaje, cómo es cada personaje, ¿no? El perfil de personaje que se llama y la trayectoria de la serie, ¿no? Genial. Gracias, gracias, Y Flavia. va a tener 8 capítulos y por supuesto que género, ¿no? El género y el tono. Claro, Si claro. una comedia, pero incluso si es una comedia, ¿qué va a ser? Una comedia fársica, va a ser una comedia negra. Entonces todo eso se empieza a armar desde ahí, se empieza a cocinar desde ahí. Okay. Y entonces estas Biblias, que son Biblias porque a veces pesan 60 páginas, sí, son Biblias, son enormes, claro. Este documento se entrega a la plataforma y ellos ya lo vamos a tener todos como base. Cualquier cosa recurres a la Biblia, ¿no? Incluso las sinopsis capitulares ya están en ese documento, que es el que va a tratar. Y ahí está el cuarto de escritores. Y entonces, ¿qué pasa en el cuarto de escritores? Para no desviarnos, y esto se trata de cuarto de escritores. Bueno, ya partimos, escribimos la Biblia, hagan de cuenta que todos los escritores, los 5, no me acuerdo de esa serie, por ejemplo, cuántos éramos, creo que éramos 6, yo estaba en cuartos de escritores incluso de 8. Entonces nos juntamos todos los días, en general es un trabajo de todos los días, de muchas horas diarias, y empezamos, pues literal, a hablar, ¿no? Con un orden, ¿no? Es como, bueno, primero que nada vamos a definir, ok, ¿de qué se va a tratar esto? Tenemos la premisa, ¿de qué se trata? Pero ahora hay que ver qué es lo que va a pasar, qué va a pasar en el primer capítulo. Okay. Y entonces, bueno, hay ideas, ¿no? Pues en el primer capítulo debería pasar que estas mujeres se encuentran y el hospital y lo que pasa y ver cómo es la vida de cada una, etcétera, depende de la serie que estén escribiendo. Y entonces ahí empiezan las discusiones, ¿no? Y las propuestas. Hagamos de cuenta que ya está la Biblia, entonces se llega al cuarto de escritores, entonces dices, bueno, el primer capítulo ya habíamos tenido una idea, ya habíamos hecho una sinopsis de una cuartilla de que iba a tratar más o menos de esto. Ok, esa es la idea, pero ahora hay que bajarlo, ¿no? A eso se tiene que convertir en un guión. Claro. Estos personajes tienen que empezar a hablar, ¿no? Tienen que empezar a tener pues, conflictos, porque de eso se trata, esto es drama, ¿no? Vamos, escribir historias se trata de conflictos y de cómo los personajes superan esos conflictos, claro. Y cómo, sí, y a dónde van a llegar después de eso y cuál va a ser su transformación. Entonces, se hace generalmente en este método, que es el método americano de escritura de series y de cuarto de escritores, lo que se escribe por tramas. Y para los que no saben qué es una trama, pues es si es la historia como de cada personaje, qué es lo que va a pasar cada personaje, qué es lo que va a ir cada personaje en relación a otro personaje en ese capítulo, ¿no? Entonces, si tienes el personaje principal, que vas a escribir el personaje principal, que se puede llamar, pongámosle un nombre, Marcela, entonces, bueno, vas a tener una trama que es Marcela y su esposo, otra trama que es Marcela y su mamá, otra trama que es Marcela y sus hijos, otra trama que es Marcela y su trabajo, otra trama que es, no sé, si es una persona, se va a tratar de que está enferma, a lo mejor una trama se va a llamar Marcela y su enfermedad, ¿no? Okay.
Entonces, en esa trama, lo que se busca siempre es avanzar la trama. Estas son técnicas para que uno siga enganchado en la serie. Obviamente, si es una serie de thriller, va a ir avanzando hacia el suspenso y abriendo preguntas. Si es una serie de comedia, lo va a hacer con situaciones que lleven a la comedia. Y si es una serie más autoral, a lo mejor las tramas van a avanzar más lentos porque se quiere que tenga otro ritmo. Dependiendo de eso es cómo van a avanzar las tramas. Pero la regla en general es que siempre un golpe dramático o una escena, que no es igual que un golpe, pero es más bien el golpe tiene que ver con lo que le está pasando al personaje, tiene que ser consecuencia del otro. Entonces se va escribiendo de golpe en golpe. Entonces a lo mejor una trama tiene 8 escenas y cada escena es consecuencia de su escena anterior. Entonces todo eso se trabaja en el cuarto de escritores. Entonces uno tiene, por ejemplo, una propuesta, hay lluvia de ideas, ¿no? Y entonces uno dice, ay, tengo un pitch, se me ocurrió una trama, a ver, para estos personajes, los hijos, ¿no? Ah, podría ser tal cosa, podría pasar tal de otra. Y otro dice, no, yo creo que no. Y siempre está el moderador, que es la cabeza de escritores, no lo piensa, en fin, es muy rico, es de mucha participación. Hay veces que nadie quiere participar también, ¿no? Porque Wow. cansa. Y porque estás pensando, y entonces ahí está la tarea del que lleva el cuarto, de generar otra vez, ¿no? El hecho de que todos estén. Y es un trabajo agotador, porque no para, ¿no? Es un trabajo muy creativo, permanente, pero entonces al final todos los guionistas están creando la serie. Claro. Entonces, la serie no pertenece todo, el trabajo pertenece al cuarto de escritores, ¿no? O sea, todo el cuarto de escritores participa escribiendo en todos los capítulos, porque luego cuando ya está pensada la trama por golpes, o sea, que es una oración, casi lo escribes en 1 o 2 párrafos de qué se trata cada escena, se va dependiendo también, a veces hay distintas, según la cabeza de escritores, cómo se trabaja esto, pero se va, cada escritor toma una trama, aunque no sea su capítulo, porque los capítulos están asignados generalmente por contrato, de yo voy a escribir el 3, el capítulo 3, por ejemplo, otro escritor escribe el 4, otro el 5, otro el 6, pero todos están trabajando en todos los capítulos. Entonces, así como los otros escritores están trabajando en el tuyo, tú estás trabajando en el de ellos. Y esto es maravilloso, porque ahora sí que es un trabajo en integración, es un trabajo donde en ese sentido se disuelven los egos, y a mí me encanta eso. Porque sabes que así como yo colaboro para el capítulo del otro, el otro va a colaborar también creativamente en mi capítulo. Entonces, es increíble cómo te aporta, ¿no? Porque cada vez que, les digo, está más o menos diseñada una trama, nos llevamos tramas para escribir cada quien a su casa. El trabajo sigue después de que terminaste el cuarto, ¿no? Entonces, ok, entonces ya desarrollamos algo que se llama escaleta, que se desarrolla mucho más, que ya se empiezan a poner algunos diálogos. Y ahí yo a lo mejor el capítulo 1 a lo mejor no es el mío, pero me toca escribir la trama de la protagonista y su esposo. Okay. Entonces yo escribo esos 7 escenas, las desarrollo, a lo mejor no la dialogo todavía, pero sí ya estoy poniendo mi creatividad ahí. Al otro día se va a llegar, se van a leer las tramas que ya están en escaleta, más desarrolladas, y se va a avanzar. Entonces se va a llegar al momento en que ya se tiene todo esto que se llama flesh, es como el trabajo de meterle carnita a todas, meterle carne a la pequeña sinopsis del flesh. Casi todos son nombres en inglés, porque bueno, este método de trabajo surge, como les digo, en Estados Unidos. Y bueno, entonces se fleshea, bueno, nosotros obviamente nos hemos hecho castellanizado, ¿no? Nosotros decimos, estamos fleshando esto, ya ahí entre español y inventando verbos medio en inglés, en español. Claro. Y bueno, entonces ya con eso el escritor que está encargado de ese capítulo va a tomar todo eso, que si un capítulo a lo mejor tiene 30 páginas, esto ya entre todo lo que cada quien hizo, las tramas se juntan, se mezclan, se hace un blend, o sea, se mezclan, porque no van a ir todas juntas, no va a ir toda la historia de un personaje y luego la historia de otro, no. Ahí ya se combinan según como los actos, según los golpes del final de cada acto, como sea que se esté estructurando la serie, y el escritor que le toca ese capítulo ya lo toma, hace la escaleta, a todo esto se manda a revisar, lo revisa el headwriter, luego se manda a la plataforma, lo revisan, dan notas, vienen notas, etcétera.
Y bueno, si está aprobada, entonces ya tiene autorización el escritor para ahora sí escribir el capítulo, pasar al capítulo. Ok. Entonces, es un proceso que tiene muchas etapas y muchas etapas de aprobación y en todas interviene, excepto ya en la etapa final, cuando cada escritor se va a su casa a desarrollar el capítulo, que toma esto que hicieron todos y escribe los diálogos, básicamente ya es la dialogación, y bueno, obviamente también pondrá transiciones, le dará ritmo, pondrá, o sea, no es menor lo que hace Claro. cada guionista, No. capítulo, y ya, entonces se entrega el capítulo. Por eso es, y regresamos a cómo empezamos, que cada capítulo generalmente trae el crédito de un escritor, pero si ven, en todos los capítulos participaron creativamente el cuarto de escritores, ¿no? O sea, sí se crea en el cuarto de escritores, se cocina la serie completa en el cuarto de escritores. Totalmente, o sea, el escritor no hubiera podido llegar a ese capítulo de ninguna forma si no hubiera tenido esta charla con todas esas personas, con ideas que quizás ni siquiera se le ocurrieron a él, sino a otra persona, ¿no? Con conflictos que quizás ni se le ocurrieron, sino que fue de ¿no? Estar tirando ideas y estar pensando por qué sí, por qué no, que ya se queda la información con la que ya pueden dialogar. Entonces sí, es totalmente un trabajo Colectivo. en conjunto, Colectivo. claro. Y tú dices que un cuarto de escritores se juntan todos los días, o sea, estamos hablando de lunes a viernes, ¿cuántas horas al día? En general sí, dependerá también del tiempo que tienen para desarrollar la serie. Sí. ¿Cuántas horas? Yo acabo de terminar de escribir una tercera temporada de una serie y ahí éramos muy rápidos. Ah, qué ¿no? bueno. Había premura por terminar, entonces nos juntábamos todos los días unas 5 o 6 horas. Híjoles, Cinco, seis. imagínate si no hubieran ido rápido. Se Sí, juntan pero 12. bueno, desarrollamos en casi 2 meses la temporada completa y eso sí es muy rápido. Generalmente son 5 meses Ya, y bueno, eso es Latinoamérica, ¿no? Que los presupuestos son más chicos y que pagar un cuarto más tiempo cuesta caro. En ya, Estados Unidos a veces ya hay series que les lleva, la desarrollan en un año, ¿eh? Que están trabajando un mes para un capítulo, ¿no? ya, ok, Sí. ok. Oye, a ver, tengo una pregunta aquí, Flavia. ¿Cómo se seleccionan a los integrantes de un room de escritores? ¿Quién decide eso? ¿Quién dice, quiero que sea Flavia y que sea Pedrito y que sea Susana? ¿Quién decide eso? Generalmente el head writer, la cabeza, ¿no? Que Él sí hace es su quien creo, equipo, digamos. Él dice yo. hace su Ajá. equipo, pero si es de plataforma, si la serie es de plataforma, la plataforma también opina. O sea, se mandan los currículums, él dice, bueno, en mi equipo quiero que esté, no sé, volvamos a que es una comedia y de mujer más femenina, entonces a lo mejor quiere balancear y tener más mujeres en el cuarto de escritores, alguna especialista, algún escritor que ya ha escrito relacionado al tema que se va a tratar, no se los busca también por afinidad o porque ya han trabajado con el head writer y después se mandan los currículos a la plataforma y la plataforma también dice, ok, va o no va, no, que tiene generalmente la última palabra, pero sí hay mucho respeto al equipo que quiere hacer el head writer. Ya, Sí, hay mucho respeto porque finalmente va a ser su equipo, ¿no? Y obviamente claro. también opinar al productor, siempre hay varios que opinan, ¿no? La casa productora, también de si de repente quieren proponer a alguien, obvio también. Eh, entonces, bueno, así generalmente son los que deciden respondiendo a tu pregunta. Y alguien que llega de cero, o sea, yo soy una escritora, yo soy una dramaturga, ya he escrito guiones de cine, no sé qué, nunca he trabajado en la tele, pero me encantaría estar en un room de escritores. No tengo ninguna posibilidad porque vengo de cero, porque nadie me conoce, o cómo sucede en esos casos. Sí, sí hay posibilidades porque está la figura en muchos cuartos escritores, algunos la tienen, otros no, pero ahora la mayoría la tienen. Obviamente en la industria grande la tienen, que es el de asistente del Ok, room. ok. Ese trabajo es el más pesado de todos, pero es una oportunidad de aprendizaje. Generalmente son escritores que todavía no tienen experiencia y que entonces entran como asistentes de cuarto, porque una cosa que se busca, antes cuando eran presenciales, a mí me gustaba mucho, y a Sandra a ti te tocó, que se pedía que no se tuvieran las computadoras, o sea, querías exprimir tanto el cerebro del escritor que no permitías ni teléfonos celulares, o sea, literal en los cuartos de escritores en Estados Unidos es como si pasaras por una cosa de aduana, dejan los celulares afuera, dejan las computadoras afuera y entran al cuarto
sin sin ningún artefacto tecnológico para que no te traiga nada. Entonces te vamos a pagar muy bien, pero te vamos a exprimir. Y ahí hay comida, hay todo para que el escritor esté ahí, lo que quiera. Y daban tiempos para que tú salieras a, no sé, cada hora y media, okay, al baño, o un rato para atender tu celular y regresas al cuarto y no hay celulares. Entonces también es un espacio de mucha concentración, de mucho foco en lo que hay. Ahora es distinto cuando es por Zoom, es distinto porque claro, uno hace trampa. Uno tiene la compu ahí, por supuesto que te estás fijando en el WhatsApp, pero de verdad que te distraes. O sea, obvio todos lo hacemos, ¿no? Y hasta bromeamos con eso, que ya no es lo mismo que antes era como un ritual, ¿no? Así entraba, así era wow, un gran ritual. Ahora uno tiene que luchar, porque además te pasas horas mirando una pantalla y hasta te cansan los ojos. Entonces tienes que luchar con enfocarte, ¿no? Porque siempre nos pasa ahora mismo en este Zoom, yo veo, tengo ganas de quitar una información, me están entrando todas las llamadas de WhatsApp, estoy viendo que se ve que tengo notificaciones y están entre y entre. Digo, no puede ser, siempre hay estímulos en la pantalla, ¿no? Siempre hay estímulos en todos lados. Siempre hay. Entonces, bueno, no, así era originalmente, cuando es presencial es así. Ay, perdónenme, sí, voy a tener que quitar este tema de, ahora me aguantan un segundo, Sí. porque Hasta una llamada, sí, hasta una llamada te está dando. es que está, claro, mi celular está ligado al, ahí ya lo quité, está ligado a la computadora, ahora me acabo de dar cuenta, ya lo quité, Claro, ya no va a bueno, pasar. no te Pasando el preocupes, celular. ya sabemos los actores que todas esas cosas que aparecen de la nada las tenemos que integrar en la escena. Esta era Claro, una escena en la que pasa, hablábamos, justo, hablábamos de justo hablaba de interrupciones. esto en el cuarto. Claro, y ¿Ves? entonces vinieron, las llamamos. Así es. Sí, esto fue una muestra, esto estaba programado, fue intencional, ¿eh? Fue para que ustedes vieran lo que pasa en un cuarto si los escritores entran con el celular o con las Claro. computadoras. Entonces, bueno, para terminar de responder tu pregunta, claro, el asistente de escritores era el único que podía tener computadora, no Oh, celular. Entonces, los escritores, todo, que Sandra, tú lo viste, lo que decían los escritores, porque bueno, para quien no sabe, Sandra también es guionista y dramaturga, y bueno, todo lo que dicen los escritores, está ahí el asistente escribiendo, y al final lee, ok, tal cosa, bueno, la trama, y todo se le pregunta a él, y en la tarde si a ti se te olvidó algo, ahí le estás escribiendo, oye, dime, no hablamos en tal escena de tal cosa, no hablamos, y el otro pobre tomando sus notas, no, ese trabajo es pesadísimo. Pero bueno, es una oportunidad de aprendizaje tremenda, porque de repente tienes a 5 escritores ahí buenísimos y estás aprendiendo de ellos. Entonces, sí hay oportunidad, si no tienes nada de experiencia, de que entres a trabajar en un cuarto de escritores, por supuesto. qué bueno que se los estemos diciendo también aquí a los jóvenes escritores o la gente que está interesada en estudiar cine, guión, lo que sea, que se enteren que no, o sea, no es como, no, pues ya son estos porque ya los conocen, porque es parte del equipo de tal productor o de tal plataforma o lo que sea, yo nunca en mi vida voy a poder entrar. O sea, sí hay una posibilidad de entrar ahora sí que desde cero y ir escalando, haciendo este trabajo, ¿no? Para luego volverte pues la figura del escritor ya en un room de escritores propiamente y poder hacer tú tus propios capítulos, ¿no? Ese sería el camino, ¿cierto? Camino y no así en México, pero en Estados Unidos sí tienen como cupos en un cuarto de escritores para los escritores seniors, los que están empezando, sí hay, y de hecho ellos tienen sus tabuladores y todo dependiendo qué experiencia tiene el escritor. Aquí Netflix sí lo hace, o sea, sí hay, con otras plataformas no, pero con Netflix sí, que si tú por ejemplo, no es lo mismo lo que ganas si escribes una primera temporada que si escribes una tercera temporada, porque ya has sido escritor de la otra temporada, entonces ya se sube tu sueldo, lo que ganas por capítulo, ¿no? Wow. Si hay una historia en ese sentido, sí. Eso está muy bien. Mira, yo siempre he tenido curiosidad de algo, por ejemplo, porque también soy actriz, entonces, si un actor, por ejemplo, hace un personaje buenísimo en una serie, poniéndole de su propia creatividad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una telenovela donde había una chica que era muy fresa y decía, piensa en un bosque y piérdete en él, o sea, decía unas cosas así, y luego los mismos escritores ya tomaban las frases que el actor había inventado como de su personaje,
para seguirle metiendo ese tipo de cosas porque veían que funcionaba. Pero esa había sido una aportación del actor, no de los escritores, del actor. Y los escritores sacaban provecho de eso, claro. Así pasa, Pero por ¿no? su- sí pasa, pero pasa mucho que ya uno en la temporada 2 ya está escribiendo, es maravilloso porque ya estás escribiendo, ya viste el personaje, ya está vivo, ya estás escribiendo, ya sabes cómo es, o sea, están interpretando tal personaje, entonces ya tiene cara, ya Claro. tiene forma, tiene todo lo que le puso el actor, entonces tú ya escribes mucho más rico, ¿no? Ya estás escribiendo para ellos. Pero sobre todo en el sitcom, que no se hace tanto en Latinoamérica, pero sí mucho en Estados Unidos. Hay sitcom latinoamericanos, pero no, y no se hace mucho porque ahí eso requiere un trabajo del escritor en set, Ok, ¿no? Guionistas están en set y de hecho son muy rigurosos. Si no funciona el chiste, lo cambian en ese momento y están escribiendo prácticamente en set. Entonces ahí sí están trabajando coordinados con los actores y con el director de escena y con todo en vivo, digamos. qué genial ese proceso, porque es como improvisar, ¿sabes? O sea, es un trabajo muy creativo, pero al mismo tiempo que requiere de cerebros que funcionen con mucha rapidez, por decirlo de alguna manera, porque no todo el mundo es bueno para improvisar, la verdad, yo no soy tan buena para improvisar. Cuando se hace como un trabajo actoral la improvisación, es toda un reto, ¿sabes? O sea, que se te ocurra algo, pero además sea interesante y además sea divertido, ¿sabes? No es como tan fácil. Lo ideal sería que luego no se hace por presupuesto, pero que otra vez vamos, porque pues ellos son en ese sentido sí los top de la industria. En Claro, Estados Unidos el guionista siempre está en set, incluso en un drama, en algo. O sea, el que le escribió el guión, no todo el room, pero si tú desarrollaste el guión 3, tú vas al set y te pagan y estás ahí. Y de hecho el guionista opina, se le da su lugar. No pasa tanto en México, no pasa recién. Yo he trabajado con una productora que lo está implementando y que sí, de repente te invita como guionista a ir al set, pero te invita, en realidad no es que te permita participar mucho. claro, En cambio, allá sí, el guionista tiene voz y voto y se le cuadran, ¿eh? Y los actores respetan muchísimo porque también dices, uy, joder, está el guionista ahí. claro. O sea, esa palabra, el guionista la pensó y cada diálogo, muchas veces. Tú lo sabes, Sandra. O sea, creo que como actores también respetamos mucho más lo que está escrito, cuando está bien escrito, obviamente, porque sabemos el trabajo que hay detrás. Sabemos que Claro, primero lo pensó parte de escritores, trabajó mucho tiempo y después el guionista a veces se pasó horas con una escena para darle esa forma, pensando y lees el diálogo y lo vuelves a leer porque no te gusta, porque sientes que no está funcionando, porque sientes que no tiene ritmo. Y otra vez, ¿no? Que los que claro. también somos actores creo que tenemos ese beneficio porque luego lo leemos. Yo a veces medio que los interpreto para sentir realmente si está fluyendo bien o no. Sí, Y bueno, luego llegas y no son la mayoría de los actores para nada, pero sí. que la serie que el actor no sepa lo que está diciendo, si te dan ganas a veces también del otro lado decir, oye, respétalo, ¿no? Por algo está escrito así. Ah, mira, me está llegando acá una pregunta del público, le voy a dar prioridad. Por Dice, favor, demos prioridad a las preguntas ahora. dice, ¿existen limitaciones de escritura cuando el personaje es real o histórico? En ese caso, ¿cómo trabaja el cuarto de escritores? ¿Entran a trabajar en la escritura historiadores, periodistas, familiares? Qué buena Sí, pregunta, ¿eh? realmente es una gran pregunta. Sí, yo tengo el caso de haber escrito la serie de Luis Miguel, que era una biopic y que, bueno, el personaje está vivo, ¿no? El protagonista. Y también he escrito guión para cine histórico, basado en novela, ¿no? Basado en literatura, en una obra literaria. Pero bueno, me voy a enfocar al caso por los cuatro escritores de la serie. En ese caso nosotros teníamos lineamientos muy claros de lo que sí, lo que no, y directamente de Luis Miguel. ¿No? De O Luis sea, Miguel y de los. Luis Miguel decía, en este caso, en cuestiones mías personales, no quiero que se toque tal tema, o sí, o no, Habían así. temas que tenían lineamientos y cómo se podía y cómo no. Y en ese caso era los dos, porque trabajamos también con una obra, ya había una biografía de él y también nos basábamos en esa biografía escrita y también en entrevistas con él.
que ya tenía la producción. Cuando entró el cuarto de escritores, eso ya estaba, ese trabajo ya estaba hecho. Nosotros tuvimos que estudiar todo eso, leer todo, hacer un trabajo de investigación, y teníamos también en el cuarto de escritores, de repente venía el autor pues de la biografía, ¿no? Sí. Venía al cuarto, o sea, lo teníamos ahí también para consulta. Sí, y muchas veces también escribí una serie que era una serie de una etapa que tenía relación con una etapa política de México, ¿no? Era también un thriller, pero sí histórico, y ahí teníamos un historiador, teníamos un experto también en política, ¿no? En cómo, sí, teníamos distintos expertos que nos acompañaban en el cuarto. Claro, esto como para darle muchísima más calidad y precisión a lo que se Claro, está contando, totalmente. porque pues es, digamos que no es una ficción. O sea, sí es una ficción, pero está Yo no basada es experta en todo. Por ejemplo, escribí también una de abogados y teníamos abogados, ¿no? Que venían, y nosotros, imagínense la forma de dialogar, todos los tecnicismos de algo legal, obviamente pues no lo sabemos, ¿no? totalmente. Mira, acabo de estar de actriz en una serie que es de médicos y había ahí un Ujú. médico. Había ahí un médico Sí. diciéndoles, no, es que sí tienen que decir la corteza prefrontal porque la actriz no se aprendía la corteza prefrontal. Entonces decía, no, es que sí tienen que decir la corteza prefrontal porque si no, no se entiende por qué ella va a tener ya este mal a partir de este accidente, ¿no? Ese Entonces, público lo agradece, ¿no? El público, uno dice, ay, pero el público que va a saber, no, sí saben. sí, sobre todo si es su especialidad, sí saben, claro, claro. Ok, bueno, pues muy buena pregunta. A ver, aquí me dicen, ¿de qué elementos consta un room de escritores? ¿Sí hay unos elementos claves en un room de escritores, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, yo los he mencionado, pero se los vuelvo a mencionar. Sí, está la cabeza de escritores, el head writer, están los guionistas, escritores que pueden estar divididos por los que tienen más experiencia, según experiencia. Antes se hacía que habían los que dialogaban y los que Ya generalmente no. ya no se ya, ¿no? Pero, y el asistente, o hay incluso cuartos escritores que pueden llegar a tener dos asistentes, Ok, ¿no? ok. Y, y las personas que, si es presencial, que atienden a los escritores, que también hay que hablar de ellas, ¿no? Porque si de repente entras a un cuarto de escritores, es como un búnker y no vas a salir en 5 horas, está la persona que seguramente te va a traer, si quieres un cafecito, o si quieres agua, o Claro, vamos. genial. Y, es la persona que asiste en ese sentido. Y en relación a las series, los elementos serían, parten, como tú dices, de una idea que tuvo un creador, de ahí hay una Biblia, que es un documento bastante choncho en donde ya se desarrolló por dónde va a ir toda esa serie, y luego se divide como en tramas y golpes. A ver, ¿me explicas un poco mejor eso? Sí, se empieza a entramar el guión, o sea, se va por capítulos, o Por sea, siempre capítulos. se sigue en orden, el primer capítulo, el capítulo 2, el primer capítulo que es el que se le llama capítulo piloto, Ok, ¿no? Siempre se que generalmente el primer capítulo es el que más tiempo te lleva porque es el que está marcando las bases para los demás, ¿no? ok, Es cuando te empiezas a familiarizar los guionistas, a familiarizar con la historia y con los personajes, ¿no? Y sobre todo con eso, bueno, ¿y cómo hablan estos personajes, ¿no? ¿Cómo se comportan? Porque, ok, sí lo pusimos ahí, contamos la historia y está muy bien, pero ahora estos personajes tienen que actuar, tienen que moverse, ahora empiezan a ser, ¿no? Entonces ese capítulo generalmente es el que lleva más tiempo y además es el capítulo que va a enganchar, el capítulo que va a ser el bocadillo de entrada para la audiencia, donde van a decidir si se van a quedar a ver la serie o no. Entonces es un capítulo que generalmente tiene un montón de notas de idas y de venidas y se le pone mucho, mucho empeño al capítulo piloto, capítulo de arranque. Y bueno, el cuarto escritor llega y se aborda el primer capítulo y entonces, bueno, vamos a abordar la trama principal. Es esta línea de lo que va a pasar en este capítulo con los personajes principales. Obviamente los personajes principales son los que van a estar involucrados en casi todas las tramas, pero siempre hay, ustedes ven una columna vertebral de un capítulo que es esta, que se le llama la trama principal, ¿no? ok. El conflicto principal de esa historia,
que va a estar encarnado por los personajes principales. O dependiendo, si es, por ejemplo, no sé, esta serie médica, si lo que tenía era una trama de los personajes principales, pero también tramas capitulares, que hay muchas series que son así, Sí. que tienen conflictos que empiezan y terminan. Entonces ahí a lo mejor tienen el personaje principal, no sé, médico, la médica, por tomar un ejemplo, no sé, cualquier serie de médicos que vean, los médicos principales, los que están ahí, si ven ER o esta serie nueva buenísima de Pete o la que sea, están los médicos de la sala de emergencia y también están las tramas, o sea, los casos que van a ocurrir, que también son bastante protagonistas ese día, Claro, ¿no? claro. Los, es el caso Los de que llegan al no hospital sé, que porque hubo les un pasó algo. accidente, Sí, entonces, no sé, hay en esta serie de Pete un capítulo que es que hay un tiroteo o algo en un concierto. Entonces, una de las tramas principales es la de un chavito, ¿no? Que muere su novia o algo así en el tiroteo y entonces se va contando la historia de él y a la vez está contando la historia de los médicos y del médico principal, ¿no? En esa serie. Entonces, eso, se dice, bueno, vamos a abordar la historia principal, la del médico principal y su conflicto ético con lo que está pasando. sí, Entonces, esa serie, esa trama se empieza a desarrollar. Decimos, bueno, lo primero que le pasa es que el que llega al tiroteo es el hijo de su exmujer. Y él tiene que decidir si salva la vida del hijo de su exmujer o de la novia. Tiene un conflicto tremendo el personaje, ¿no? Entonces, pero y ahora, ¿y esto? Ok, ¿y esto cómo se ve paso a paso? Bueno, primera escena, primer golpe. Está muy bien, muy tranquilo, está tomándose un café con la enfermera. Ese día parece que va a ser un día tranquilo, por fin en la sala de emergencias. Y hay un aviso, llega una doctora y dice, acá va a haber un tiroteo, y él saca y dice, ¿en dónde? Y ve un boleto y dice, yo le regalé el boleto al hijo de mi esposa. Conflicto. ¿Qué va a pasar? Estaba en el tiroteo. Siguiente escena. Agarra el teléfono, celular, marca, no sé, no le contesta. Empieza a llegar la ambulancia, llegan los casos. ¿Ven? Así va creciendo y claro. va que se va sumando la tensión, ¿no? Ya, ya. Ah, qué genial. Hoy tengo una duda. ¿Cómo se resuelven entre los escritores conflictos creativos? O sea, es al final el showrunner quien dice, no, se va a hacer como dice fulanito porque esto tiene más lógica. ¿Cómo se resuelven esos conflictos de creatividad? Que no es el showrunner la misma figura del headwriter, ¿eh? Puede el headwriter no ser showrunner. Ok, El ok. showrunner A ver, carga explícanos. creativa de la serie. Otra vez regreso, voy a Estados Unidos. En Estados Unidos sí el showrunner está participando del cuarto escritor siempre. En Latinoamérica muchas veces no, muchas veces sí. Pero bueno, más bien volvamos a esta figura de la cabeza de escritores, que es Ajá, como el guionista principal. Si hay un conflicto, lo acaba resolviendo el ya, headwriter. ya. Sí. Pero, sí, acaba diciendo, bueno, ok, sí, pero generalmente ya como escritor con experiencia en un cuarto, ya sabes que tampoco te puedes aferrar. Sí, Y hasta también, o sea, no neces, ¿no? Y otro guionista te va a decir, y hay muchas bromas y mucho humor. También puede haber los guionistas que no se lleven bien. No voy claro. a tocar. Pero sí, o que de repente tú tienes una opinión completamente distinta a otro, pero eso enriquece. Generalmente lo que se hace es que se suma, ¿no? Que al final de cuentas el trabajo creativo es así, ¿no? Sí, Vas lo de uno y lo del otro, a lo mejor no queda una trama completa que propone uno, pero una de las cosas, de las ideas que tenía sí funciona o funciona para otra. claro. Entonces, en general, se tiene en cuenta todo, ¿no? Muchas gracias. Nos quedan unos minutos, Flavia, entonces más bien quisiera preguntarte a ti, ¿qué hay que no, de lo que no hemos hablado que es importante en relación a un cuarto de escritores que no se ha dicho todavía? Yo creo que pensar en que es algo necesario y muy, muy bueno para cualquier historia. Ok, O sea, desde que yo empecé a participar en cuartos de escritores de series, sí es un método que me ha llevado incluso al cine, ¿no? Porque muchas veces como productores dices, no voy a ahorrar esto. No te ahorras porque el cuarto de escritores te lo resuelve en tiempo, ¿no? Lo que gastas en pagarle a más guionistas te lo ahorras en tiempo, claro, ¿no? totalmente. Lo he visto, lo acabo de ver, impresionante, ¿no?
escritores sacando una temporada, una serie en 2 meses, créanme que el ahorro en tiempo es enorme, ¿no? Y en efectividad, porque finalmente, sí, tienes ahí la oportunidad de tener unas mentes creativas, ¿no? Todas enfocadas hacia lo mismo. Entonces, ¿cómo darle esto vale, tiene valor y darle el valor que tiene, ¿no? Más que nada creo que este mensaje sería como para los escritores y para los nuevos guionistas, los que están empezando, que uno siempre dice, bueno, a ver, pero es mi idea y es para mí, para... No, de verdad que si uno la abre y la comparte, va a crecer, la historia generalmente crece. Nunca he visto que ocurra lo contrario, ¿no? Genial. Entonces, Dime, eso, dime. yo creo que abrirse al trabajo grupal, al trabajo comunitario, ¿no? Compartir al bebé. Compartir a bebé, me gusta eso, sí, compartir a bebé. Ok, pues muchísimas gracias, Flavia, por acompañarnos esta mañana con la gente que nos acompaña aquí en el Centro de Artes del TEC de Cartago, con la gente que está en línea viéndonos desde YouTube de la misma universidad y por supuesto con los que nos van a ver en esta grabación, que siempre acaban siendo muchísimos más, y que les haya interesado, porque es muy interesante todo lo que sabes y que tu experiencia nos pueda decir desde los hechos, o sea, no es teoría. Ella trabaja siempre en rooms de escritores, me consta, en varias series todo el tiempo, así que podemos hablar de una experiencia directa que es muy enriquecedora para todos los que no sabemos de este tema. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Flavia, estamos muy contentos. ¿Algo que nos quieras decir? Sí, que disfruten la gala, que disfruten el premio y para la industria y también que no dejen de hacer y no dejen de pensar, si tienen una idea, pues ya desarrollenla, llévenla, crean en ella, sí, sí, síganse preparando, los que se están formando, que es posible y es un trabajo hermosísimo, Claro. es muy gratificante. Muchas gracias, Flavia. Te mandamos besos, abrazos Gracias, hasta México. suerte. Un aplauso, A Costa gracias. Rica. Gracias. Chau, chau. Vale, besitos. A ver. Listo.